Listo. Gracias nuevamente por estar aquí, hermanos. Sí, les voy a compartir la pantalla. Hace 15 días nosotros hablamos del pasado, ¿sí? De cuánto habíamos visto o el mundo había visto pandemias, calamidades en las cuales Dios había estado siempre al control. Hoy vamos a hablar del presente, de caminar por este presente que tenemos, de poder andar en estos pasos sobre esta tierra en la que Dios nos ha permitido. La anterior semana, hace 15 días hablamos de esto. Uno, que las pandemias ya han pasado antes, hay muchos peores y van a seguir pasando. Las enfermedades pues nos van a afectar, aunque seamos parte del pueblo de Dios, vamos a enfermarnos como le pasó a Job, como veíamos, pero algo importante que también veíamos es que Dios espera que seamos fieles a la verdad, aún en el sufrimiento. Que este no sea una razón para dejar de ser fiel a Dios. Que no importa la circunstancia que estemos pasando, siempre podemos recurrir a Él. ¿Y por qué? Porque Dios está al control. Hay un futuro con Él para nosotros. Hay algo maravilloso que nos tiene preparados. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo debo vivir hoy? ¿Cómo puedo caminar hoy con este presente? ¿Cuál es mi papel entonces? Este es un puente. Y bueno, que es un puente que realmente es muy bonito. Está en un jardín por el que pasa un riachuelo. Y es posible que tú hayas cruzado infinidad de puentes, muchos puentes en tu vida. Hayas conocido unos largos, otros peligrosos. Y, y has cruzado un puente. Y si algo tienen en común los puentes es que te llevan de un lugar a otro. Sea una gran distancia o sea una distancia corta. La mayoría de las veces son puentes construidos sobre un lugar difícil de transitar, porque esa es la razón del puente original. El salvar grandes distancias por lugares que no se podría hacerlo sin ese puente muy fácilmente. Por ejemplo, barrancos, quebradas, ríos caudalosos. Hay puentes muy largos sobre lugares muy complicados, muy peligrosos. Y entonces esa es la función de un puente. Pero con el tiempo, pues, en ocasiones también nos invita a detenernos un puente. A mirar, a admirar la naturaleza. Tal vez el puente nos permite tener una visión diferente de un sitio. También invita a meditar, a tomarnos un momento para reflexionar sobre algo. También da cobijo a personas que pueden estar bajo él. Los puentes son realmente algo que nos lleva a mucho, ¿no? Pero algo que tenemos claro nosotros es que no es un lugar para vivir sobre él. Tienes que cruzarlo. No puedes hacer tu casa sobre un puente si estás yendo a algún sitio. No puedes detenerte en él más tiempo del necesario. Realmente necesitas avanzar. El puente estará ahí, pero tú debes continuar. No es tu vida el puente. No es tu base. No es lo que te va a dar un futuro. Es un puente. Y la vida a veces puede ser como un puente, ¿sí? Como algo que necesitamos cruzar. Como algo que necesitamos caminar de un lado a otro. Como algo que tiene un origen, pero tiene un destino también para nosotros. Acompáñenme, por favor, a Hebreos 11. Vamos a ver algunas escrituras que necesito que tengan la Biblia a la mano. Vamos a Hebreos 11. En Hebreos 11 habla de hombres de fe, comenzando desde Abel, que por fe tuvo una mejor ofrenda, siguiendo por los patriarcas, por Abraham, por Moisés, por Noé. Y luego de dar ese listado de grandes hombres de fe, hace una conclusión en Hebreos 11:13,
Dice, todos estos murieron en fe, en la versión, la Biblia de las Américas, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En el versículo 14, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Todos estos hombres fueron grandes hombres de fe. No vieron mucho de lo que iban a recibir, pero tuvieron fe en que lo iban a recibir. Eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, alguien que no se quedaba quieto, que no se iba a quedar en un sitio. Para ellos la vida era un puente, algo sobre lo que iban pasando. Nuestro papel no ha cambiado. Nosotros necesitamos ser esos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque vamos a una patria mejor, dice la Escritura. Cada uno de ellos vio una patria mejor, la patria celestial. Dice que Dios les ha preparado una ciudad. ¿Qué hacemos en el presente? ¿Cuál es nuestro papel ahora en el presente? Buscar ser esos extranjeros y peregrinos, aquellas personas que no se van a quedar a vivir en el puente, sino que lo van a cruzar. Necesitamos avanzar hacia esa patria mejor, a esa patria celestial que Dios nos tiene ofrecida. Necesitamos anhelar esa ciudad, vivir como peregrinos, como extranjeros. Hoy mismo, en la condición que estamos, igual necesitamos serlo. Nuestro papel no ha cambiado. En 1 Pedro 2:11, habla nuevamente de nosotros, en cambio, como extranjeros y peregrinos. En 1 Pedro 2:11 dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿A quién? A nosotros, a los discípulos nos está diciendo, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué nos ruega? Que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino emprendan como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Les ruego como extranjeros y peregrinos, nos dice. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nosotros somos aquellos que debemos vivir como a Dios le agrada. No solamente un día, sino cada día de nuestra vida. Que nos abstengamos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pero también nos llama a tener una conducta irreprochable. Para que aquellos que nos calumnian realmente glorifiquen a Dios por lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo debemos vivir hoy? Dice, abstenerse de las pasiones carnales, tener una conducta irreprochable, someterse a las instituciones humanas, que puede ser difícil porque podemos tener nuestra manera de pensar, nuestra individualidad. Podemos haber tenido malas experiencias con el Estado, con
con el manejo de cada gobierno, independientemente de cuál sea, pero nos llama a someternos a las instituciones humanas. Algo que yo a veces veo es como la justicia a veces no es justa, a veces no es la que quisiéramos, no se ve bien, pero la justicia es justicia y hay que obedecerla. Yo digo, la justicia es como una mula. Si tú te pones atrás de ella, te va a patear y va a suceder. Y es como la única forma de que no te patee, pues es no parándote atrás de ella. Entonces la justicia es así. Sencillamente hay que someterse. Aunque las leyes a veces no sean lógicas, no nos gusten, o sea difícil para nosotros hacerlo, Dios espera que nos sometamos a esas instituciones humanas. Dice, anden como libres, pero como siervos de Dios. Es como una contradicción. Somos libres y somos siervos de Dios. Pero esa es la libertad que Dios nos da. Una libertad diferente a como el mundo la entiende. Una libertad que tiene que ver con poder elegir y darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Y poder vivir la vida que a Dios le agrada. Dice, honren a todos. Amen a los hermanos. Ahora que estamos alejados, amarnos. Pensar en los hermanos, orar por aquellos que no has visto. Hay hermanos que desde que comenzó la pandemia no los hemos visto. Por A o B no se pueden conectar. Algunos de ellos cambiaron de número de teléfono, cambiaron de dirección. Estamos a orar por ellos, amarlos, amar a nuestros hermanos con los que nos vemos cada semana en las charlas, porque se esfuerzan, porque están ahí, porque están dándose ese tiempo para compartir con nosotros. Amar a los hermanos que a veces no piensan como nosotros o que entienden las cosas de una manera diferente, que en el día a día pues no es lo mismo que el nuestro. Y entonces a veces no van a estar del mejor ánimo. A veces podemos estar de un mal ánimo que va a ser difícil que nos aguanten. Pero nos dice, amen a los hermanos. A nosotros, extranjeros y peregrinos, nos llama a amarnos. Porque somos extranjeros aquí. Tal vez no se nota mucho que somos extranjeros, ¿no? Tal vez si fuéramos de color rojo o anaranjado sería más fácil darnos cuenta que somos extranjeros. Pero lo somos. Somos extranjeros en este mundo. Dice, teman a Dios. No olvidar ese temor santo a Dios, en el cual reconocemos su grandeza y por esa grandeza que reconocemos nos sentimos humillados ante Él. Honren al rey. En este caso se refería al emperador. Y para que no nos confundamos con Dios. En este versículo habla del emperador, del rey. Dice, honren al rey. Entonces son cosas que pueden costarnos, que puede ser difícil de vivir, pero que es lo que Dios espera de nosotros. Bueno, y la pandemia, ¿cómo entra aquí la pandemia? Porque hace 15 días hablábamos justamente de eso, de cómo ha causado estragos en el mundo, no solo esta, sino muchas de ellas. Ha muerto mucha gente, ha sufrido el mundo, ha sido difícil recuperarse de cada una de estas pandemias. ¿Qué papel juega la pandemia en nuestro día a día como cristianos? ¿Cómo debemos afrontarla? Tenemos claro lo que Dios espera de nosotros, pero ¿qué papel juega la pandemia? Este es el llamado manto de Turín. El manto de Turín se dice, dicen algunos que es el manto que envolvió el cuerpo de Cristo. Ha habido una serie de investigaciones alrededor de esto. Pues no sabemos la verdad realmente. ¿Por qué lo presento?
Hace muchos años vi un documental sobre este manto y llegaban a una conclusión. Decían, si alguien cree que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, no necesita el manto para creer eso. Y si alguien no cree que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, el manto tampoco lo va a convencer. Es decir, no es lo que puede decidir a un cristiano a creer o no creer. En Lucas 16, 27, Jesús les estaba comentando una parábola, la parábola de rico y el Lázaro. Y dice en el versículo 27 de Lucas 16, entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Ese es el punto, realmente. Si eres de los que está esperando que suceda algo inusual para creer, para vivir la vida que le agrada a Dios, si estás esperando que pase un milagro para volvernos a Dios, si estamos esperando que pase algo portentoso, algo maravilloso, algo fantástico para obedecerlo, no va a pasar. Porque si no escuchamos a Moisés y a los profetas, así se levante un muerto de la tumba, no vamos a obedecer. Y esta es una gran verdad que dice Cristo. No importa lo que suceda. No importa si es cierto o no es cierto ese manto. No importa si no vas a obedecer a Dios, si no quieres obedecer a Dios, no te va a convencer un manto y tampoco te va a convencer la pandemia. La pandemia puede llevarnos a reflexionar de lo frágil que es la vida. Nos puede volver sensibles a Dios y a su palabra. Pero si no estamos dispuestos a obedecer a Dios, se va a quedar ahí. No nos va a persuadir la Biblia de obedecer a Dios. Porque es la palabra de Dios la que debe convencerte de obedecerlo. No las cosas que suceden. En Primera de Crónicas 29, David hablaba al dedicar el templo acerca justamente de nuestros días sobre la tierra. En Primera de Crónicas 29, 10 dice, y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo, bendito eres, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanza. Y la vida realmente es muy corta en comparación con lo que Dios nos ofrece vivir. Dios es el Padre, dice, de todos los siglos, por los siglos de los siglos, y eso es muchísimo tiempo. Él domina todo. En su mano está engrandecer y fortalecer. Pero ¿qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? Solo extranjeros y peregrinos. Nuestros días, mis días, son como una sombra sobre la tierra.
Voy a quedarme esperando portentos para obedecer a Dios. Voy a esperar que la situación sea diferente para obedecer a Dios. Voy a esperar que ya podamos reunirnos personalmente para obedecer a Dios. Voy a esperar un mejor momento para hacer aquello que le agrada a Dios, para amar a mis hermanos, para obedecer las leyes, para glorificarlo, para hacer lo que es correcto delante de Él. Aún voy a esperar que pase algo maravilloso. ¿Cómo caminar el presente? ¿De acuerdo a las circunstancias? Porque podemos ir de acuerdo a las circunstancias. Podemos caminar el presente como lo camina el mundo, a sustos y disgustos. Cuando suceden cosas asombrosas, un temblor, un terremoto, una erupción volcánica que Dios no quiera, pero puede pasar. Entonces ahí sí me preocuparé y viviré como si fuera el último día. Y si ya pasan los problemas relajadamente, sin mayores preocupaciones, ¿cómo voy a caminar el presente? ¿De acuerdo a la palabra de Dios? ¿Obedeciendo su sana enseñanza? ¿Buscando estar cada día preparado? ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿A quién vamos a hacer caso? ¿Cómo vamos a caminar ese puente? ¿Cómo vamos a transitar a través de la vida? ¿Será que va a depender del puente nuestro caminar? ¿Será que tenemos tanto tiempo que podemos cualquier momento elegirlo para comenzar a hacer lo que a Dios le agrada? Y si no, ¿qué esperamos para hacer las paces con los hermanos? ¿Qué esperamos para reunirnos en nuestras charlas? ¿Qué esperamos para madrugar cada día y leer nuestra Biblia? ¿Qué esperamos para orar? Es corto, los días son cortos. Y no importa cómo se presente el día. Si se presenta hermoso, con un sol radiante, sin mayores dificultades, estás en paz. O si se presenta tormentoso, nublado, con dificultades desde la mañana, no importa cómo se presente el día. Elige vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esfuérzate en vivir eso que Dios ha permitido para ti. Ese pedacito de siglo que nos ha dado. Ese pedacito de eternidad que tenemos para vivir esta vida. No esperemos que un muerto se resucite y nos venga a decir, ama a los hermanos, obedece las leyes, honra a Dios. No esperemos eso. Tal vez la pandemia nos ha llevado a reflexionar en alguna de esas cosas, pero que no sea ni siquiera por la pandemia, que sea por Dios, por el amor que Él nos tiene y por el poco amor que podemos darlo, que sea por Él, esforzarnos cada día. Es algo que me reta mucho porque no es lo que normalmente puedo vivir, porque en las relaciones con las personas es difícil no dejarme llevar por lo que yo pienso, por mis enojos, por mi molestia. Pero Jesús me mostró que eso es lo mejor, que es el mejor camino, porque no se trata de yo ganar discusiones, sino de amar. Y aunque es difícil amar, sigue siendo el mejor camino, sigue siendo la mejor vía, sigue siendo aquello que me va a llevar a esa patria celestial, aquella que Dios nos tiene preparados, a cada uno de nosotros, y que está ahí. Es un puente que sí tiene fin, y tiene un fin grandioso. ¿Cuánto nos demoraremos en pasarlo? Solo Dios sabe. Pero pasemos ese puente.
con ese caminar que Dios espera de nosotros. Vamos a Mateo 24:36, por favor. ¿Por qué es importante entonces vivir cada día viviendo la vida que a Dios le agrada? Pero de aquel día y hora nadie sabe. Sería bueno saberlo, pero nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiese estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Nadie sabe cuándo vendrá. Será un día en que cada uno estará viviendo el día que está viviendo cada día. Ese día yo estaré viviendo el día que yo vivo, como lo vivo. Y tú estarás viviendo tu día, de acuerdo a cómo estés haciendo en ese momento tu día. Y entonces vendrá el Hijo del Hombre. Por eso debemos estar alerta, debemos estar preparados cada día. No por la pandemia, no por una catástrofe, no por lo que sucede a nuestro alrededor, sino porque cada día puede venir nuestro Mesías, nuestro Salvador. ¿Cómo debo vivir hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Debo vivir haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y qué voy a hacer mañana? Hacer la voluntad de Dios. Y el viernes, hacer la voluntad de Dios. Y en carnaval, sería bueno hacer la voluntad de Dios. Y el resto de mis días, haciendo la voluntad de Dios. El caminar por el presente no es más que caminar de la mano de Dios haciendo su voluntad. Este puente es largo y Dios quiera que nos permita estar preparados para aquel día en que nos llame a su lado. Solo quiero recordarte lo que dijo Jesús. Nadie sabe el día y la hora. Estén alertas, estemos preparados. Lo tenemos todo para estar preparados. A Dios sea siempre la gloria, que Él nos cuide y nos proteja, que nos permita estar preparados para vivir cada día de acuerdo a su voluntad, haciendo lo que a Él le agrada. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Buenas noches, Iglesia. Gracias, Felipe, por la enseñanza del día de hoy de esta reunión. Entre los anuncios tenemos mañana a las 7 de la noche, el Ministerio de Dinámicos tiene su tiempo. Solteros, viernes 7:30 de la noche. Y seguimos, por favor, con las audiciones hasta el día viernes. Hasta este viernes, por favor, quienes estén interesados en audicionar, en participar de estas audiciones, por favor, comunicarse a los números que aparecen ahí en la pantalla. Los jóvenes tienen su tiempo el día sábado a las 2 de la tarde y acción estudiantil 5 de la tarde. Nuestra celebración cristiana domingo 9:30. Este día domingo para los nuevos valientes no tendrán su tiempo.
Futuros profetas, domingo 12 horas, niños de 8 años en adelante para este día domingo. Y nuestra siguiente reunión de familia el miércoles próximo a las 7 de la noche.